Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Aide Madrid Tapia. Soy maestra de la Escuela Superior de Ciudad Sagún. En esta ocasión vamos a estar trabajando con el tema literatura barroca que se imparte en quinto semestre con la materia México y su literatura. Vamos a iniciar. Espero que cualquier cosa o duda puedan dejar sus comentarios para que las podamos aclarar. Dentro de la literatura barroca, pues básicamente vamos a iniciar en esta parte de qué es lo que significa. Algunos autores hacen mención a que la palabra como tal viene del portugués, esto haciendo referencia a la perla irregular. Por lo general, cuando hablamos de esto es específicamente en que es una situación bastante caprichosa y en ocasiones puede estar un tanto deforme. Cada uno de estos atributos que se le va dando a la corriente como tal, pues básicamente es de acuerdo a que el autor va trabajando de acuerdo a su antojo. No tiene como ciertas limitantes que le puedan decir hasta aquí, sino que al contrario, como es un estilo bastante saturado, pues ellos empiezan a trabajar de acuerdo a lo que creen que es suficiente para explicar todos sus sentimientos y emociones. Aquí nos establece que no se siguen ciertas reglas, no hay una proporción específica y obviamente para muchos hasta la actualidad puede considerarse un estilo bastante complejo. En cuanto a cuándo se desarrolla, pues tenemos como tal el siglo XVII y parte del siglo XVIII. Este estilo básicamente va a estar desarrollando ideas bastante dirigidas hacia el sentido absurdo, un tanto ridículo y pues ocasionalmente grotesco. Aquí a México específicamente cuando llega, pues obviamente teníamos todo esto de la colonización, teníamos ya situaciones específicas en cuanto a los estilos que llegaban, pero pues obviamente lo tratamos de adaptar a la parte contraria directamente a esas ideas clásicas, de no ir específicamente hacia la ilustración, sino más bien estar trabajando con ideas ya propias. ¿Quiénes desarrollaban toda esta situación? Pues principalmente los criollos y los mestizos. Cuando nosotros hablamos específicamente de cómo se desarrollaba, pues finalmente se logró llegar a exponer y a expandir todo esto a partir del mecenazgo, que si nos preguntamos qué es el apoyo directo que se daban de ciertas autoridades. Entonces, al tener ya esta parte económica también que podía sustentar, pues obviamente los autores podían darse esa fama a lo largo de sus vidas. No era tan necesario que al final de ellas se pudiera valorar lo que hacían. Pasamos a ver un poquito acerca de qué se utilizaba. Este estilo está recargado pues directamente de muchas figuras retóricas. Entre ellas podemos ver lo que es el hiperbatón. Cuando nosotros decimos, ¿no? Estrellado, perdón, el cielo estaba. Ok, nosotros ya estamos haciendo uso de estas figuras retóricas. Hacemos uso de la metáfora, un tanto coloridas en ocasiones, y también de todo lo que es la personificación. Mucho se hacía uso de la hipérbole, que básicamente es hacer un poquito extenso, ¿no? Te esperaré 1000 horas. Hacer uso de esta forma coloquial para hacer un poco más entretenida la lectura. Tenemos a nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz como una de las principales poetas que se desarrollan en este periodo. Su nombre, pues Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Básicamente ella desde los 3 años comienza a leer, tuvo una gran facilidad gracias al contacto directo que tenía en esto de los libros, ¿no? Nosotros la podemos conocer como el Fénix de México o como la 10ª musa. Finalmente, ella fue una de las primeras mujeres que empieza a poner en alto el nombre de México en la literatura. Su estilo fue bastante variado, se dirigió hacia la parte lírica, estuvo trabajando el auto sacramental y mucho también en la prosa. Algunas de sus obras, principalmente, por ejemplo, que se dieron a conocer, pues eran en estilos que sí trabajaba,
pero que finalmente no era como lo primordial que hacía. Y en este caso hablamos de la prosa. Hacía más esta parte lírica, era una fiel creyente de toda esta parte cristiana, entonces tenía como que facilidad para desarrollarlo. En 1669, ella ingresa directamente al monasterio y comienza a llevar su vida religiosa. Gran parte de lo que ella hizo, pues básicamente en la época fue en contra, ¿no? De lo que se estaba o se tenía establecido. Los temas que más abordó, pues fueron situaciones religiosas y también trabajó con el amor mundano. Actualmente muchos dicen, ¿no? ¿Y cómo hablaba del amor si estaba en un monasterio? Pues ella explicaba en algunos escritos que esto no iba tan alejado de la realidad, que más bien era poder encontrar entre estas dos situaciones como el equilibrio perfecto para poder tener amor, ¿no? En nuestras vidas y así obviamente proyectarlo hacia los demás. Tenemos obviamente algunos sonetos que ella hizo, en los cuales pues directamente se hablaba con un poco de frivolidad y coquetería, a lo que muchos obviamente, principalmente algunos obispos, se ponían en contra, puesto que estando en un monasterio pues no era tan convencional hablar de estas situaciones, ¿no? Iba en contra de la austeridad y de todo lo que tenía que llevar como fiel creyente. Tenemos obviamente que ella fue una alma bastante solitaria, todos sus pensamientos, sentimientos, ese amor que tenía hacia Dios lo proyectaba directamente, este, pues en sus poemas. Entonces, básicamente iba en contra de la corriente porque nadie le entendía el amor tan grande que tenía por Dios y a su vez por la literatura y el mundo. En 1690 hace ella uno de sus escritos que más controversia causa y es su carta atenagórica. Esta básicamente es una crítica teológica. Em, Al hablar de que era fiel creyente, de repente dices, bueno, ¿y por qué tenía esta crítica, no? Entonces, básicamente ella no era en su creencia directa hacia Dios, sino lo que pasaba y cómo llevaban los obispos, principalmente la religión en la que ella estaba inmersa. En 1691, ella crea su respuesta a Sor Filotea de la Cruz y finalmente se dice que ese nombre se le atribuía a uno de los obispos al que ella responde directamente esta crítica que había hecho. Tenemos aquí datos generales. Obviamente, si nos ponemos a hablar de la carta como tal, pues nos llevaríamos más tiempo, ¿verdad? Pero pues de manera específica podemos expresar que es una carta, está escrita en prosa y esta es la que se envía directamente al obispo de Puebla. En ella, obviamente, ella va a plantear sus argumentos de por qué las cosas no están funcionando. De manera ya para concluir, pues podríamos decir que es uno de los estilos más ricos que se pudo tener en nuestra época. Sí, no es tan fácil comprenderlo, especialmente porque la carga tan excesiva de figuras retóricas y toda esta cuestión, pues de repente puede causarnos un poquito de caos en nuestra cabeza, ¿no? Pero el mensaje que ella tenía era directo, que la parte de amor, la religión, la literatura no tenían por qué estar peleadas. Entonces, hasta aquí sería pues básicamente un poquito de lo mucho que se puede investigar acerca de esta corriente y pues espero les haya gustado, hayan entendido y esperamos sus comentarios. Que tengan bonita tarde y hasta luego. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.